a dónde estoy grabando. Bien, creo que ya estoy grabando. Eh, bien, bueno, eh, un poco el mapa de... ¿Se ve bien la pantalla? Sí. ¿O se Sí, lo sí, tapa algo? ve bien, sí. Bien, perfecto. Avísenme, ya les digo, ¿no? Si alguien escribe en el chat, por favor, más vale saca abre el micrófono y me dice. Así. Así digo, porque yo a veces le pierdo de vista el chat. Me avisan. Bueno, la idea, este es el plan que tenemos para este mes, ¿sí? Ver estas 4 unidades en donde vamos a tratar estos grandes temas que son, primero, refrescar los conceptos de probabilidad y estadística, luego meternos con test de hipótesis, la segunda unidad. La tercera unidad vamos a hablar de regresión, donde le vamos a meter toda la batería de test de hipótesis también a regresión y de lo que se puede decir con la inferencia estadística, digamos. Y sobre el final, a mí me gusta comentar algo de estadística no paramétrica, porque por ahí es lo que no se ve mucho en grado, aunque los de test de hipótesis para abajo tampoco es que abunda en el grado, así que está bueno para verlo acá si no lo vieron nunca. Eh, Le digo todo con herramientas de Python, pero si alguien quiere con R, me pide y se lo paso porque también lo tenemos en R. Bien, entonces esta es la presentación 1.1, donde vamos a repasar estos conceptos de probabilidad, ¿sí? Y recordar algunas expresiones, algunas ecuaciones de algunos modelos probabilísticos que son muy habitual verlos en todo aquello que, digamos, que implique las estadísticas y los datos. ¿Tá? Bien, entonces, eh, aquí vamos a hablar de probabilidad de distribuciones discretas, continuas y cuantiles, que son cosas medias importantes que después nos van a servir para describir datos. ¿Tá? Bien, primero, esto de estadística y probabilidades, probabilidades y estadística fue un área de la matemática que nació alejada de la matemática al principio, ¿sí? Y más pensada eh, a la estadística como tratar de decir algo de una población entera pero tomando censos pequeños, tomando pequeñas partes de esa población, que es lo que se le dice el muestreo, intentar muestrear. ¿eh? Entonces, cuando nosotros con pocos datos queremos describir un todo, ahí está el área de la estadística, ¿sí? Ahí está el área metida del área de la estadística. La idea, si uno lo mira desde el punto de vista de datos, la idea sería, si yo con una muestra quiero describir el todo, entonces sería como una suerte de predicción, una suerte de inferencia, o de inferir qué va a pasar en los datos si miro esto y pasa esto, bueno, ¿qué pasará en la población? Entonces, eh, desde el punto de vista económico, si se quiere, censar toda una población no es lo mismo que censar una parte de la población, me cuesta menos plata, ¿sí? Menos trabajo censar una partecita de la población. Entonces, en todo eso está metida la estadística. Los conceptos importantes de acá es que esto que está acá al lado, ¿no? Yo tengo un montón de datos, los tengo que analizar, pero en general en la estadística voy a analizar una porción de esos datos. ¿Qué porción seleccionar? Bueno, eso es parte del muestreo estadístico, que nosotros no vamos a hablar nada de muestreo en general, pero es todo un área en sí, ¿sí? O sea que si uno quiere puede estudiarse en serio, hay libros enteros de muestreo, si alguien lo necesita, me avisa y se los paso como sugerencia. Em,
O sea, hay gente especialista en muestreo, ¿está bien? Nosotros no vamos a hablar mucho de muestreo, nosotros en general vamos a decir, bueno, esta es una muestra y lo importante acá es describir esa muestra, digamos, conocerla y después tomar decisiones, que eso es parte de lo que nosotros vamos a tratar de inferir, predecir o cosas de ese estilo, ¿está bien? Entonces el flujo será algo así y los conceptos importantes acá van a ser estos de población y muestra. Cuando hablamos de población o de variables poblacionales, estamos hablando del todo. ¿Está bien? Del total de la población. ¿Sí? Cuando decimos, bueno, la variable, la media poblacional es el promedio de todo. La media muestral es el promedio de la muestra, ¿eh? De una muestra que pertenece a esa población. ¿Se entiende? Bueno, entonces, esa es un poco la idea. Recuerden esto de variables poblacionales y variables muestrales, porque es lo que vamos a siempre revolotear al lado de en esos conceptos, digamos. ¿No? Eh, Bien, a ver si no me olvidé de nada. No, creo que no. Estas cositas que están marcadas con negritas son los nombres fuertes, lo que va a ser necesario tener en la cabeza. Ya hablamos de población, ya hablamos de muestra. Individuo, como la palabra lo dice, es un elemento de esa población, un elemento de esa población. Cuando hablamos de muestra, es una cosa, muestra aleatoria en probabilidades y en estadísticas tiene una descripción particular, tiene un significado particular, la muestra aleatoria. Muestra aleatoria, ya vamos a hablar más adelante de esto, pero el significado es que es una muestra que tomo de una población, ¿sí? Que la considero como una variable aleatoria. ¿M? ¿Qué significa eso? Que yo tomo una muestra hoy y tomo una muestra mañana y son dos variables aleatorias diferentes. ¿Está bien? O sea, son un conjunto de variables aleatorias diferentes. ¿Sí? Cuando lo que estoy haciendo con esto, estoy dándole generalidad y no es solamente que se elige, que el que sea aleatoria significa que se elige al azar. No, no es solamente eso, está bien eso, pero no es solamente eso, sino que las variables que están dentro de esa muestra aleatoria, nosotros vamos a decir que son variables aleatorias que tienen la misma distribución, tienen la misma función de densidad de probabilidades. Ya vamos a ver qué significa eso. ¿Tá? Pero esencialmente son la misma variable aleatoria con la misma descripción matemática, ¿sí? Pero son distintas variables aleatorias entre sí. Tienen la misma función de densidad de probabilidades, pero son otras variables aleatorias. Bueno, ya vamos a esto lo vamos a profundizar mucho más y ya lo vamos a entender con matemática, digamos. ¿M? Bien, como les decía, respecto de la estadística, tiene como dos grandes ramas, una que me ayuda a describir los datos, ¿sí? Que es lo que nos vamos a ocupar la clase que viene, el miércoles, ¿sí? Y la otra, vamos a hablar de estadística inferencial, que es la que nos permite hacer una predicción o inferir, ¿sí? Estimar, ¿sí? Etcétera. ¿Está bien? Entonces, una tiene esta, ustedes van a ver que nosotros vamos a necesitar de mucha matemática atrás y de formalizar algunas cositas, ¿sí? En cambio, la descriptiva, uno ya está más acostumbrado porque está más familiarizado con gráficos de barra, gráficos de torta, tablas, todo eso uno lo ha escuchado más, promedios, varianzas, desviaciones estándar, todo eso ya lo viene escuchando hace mucho, entonces está más familiarizado con lo descriptivo de los datos que con lo inferencial. ¿M? Pero bueno, esas dos grandes ramas es necesario que nosotros las separemos y las estudiemos por separado.
La estadística descriptiva la vamos a ver la clase que viene. La estadística inferencial nos va a ocupar eh, las dos unidades siguientes y bueno, y la tercera también. ¿Ah? Así que vamos a hablar de inferencial cuando hablemos de test de hipótesis, de regresión, de cosas de esas, ¿no? Imagínense por qué, y porque estamos haciendo inferencia. Si uno hace una regresión lineal, lo que está buscando es una combinación de variables aleatorias que me arrojen un resultado, ¿eh? Y que pueda predecir cosas con esa, con ese modelo de regresión. Se Bien, podría, entonces, se podría decir, ¿preguntas? sí, no, no, una consulta. Y se podría decir Sí. entonces que la estadística descriptiva analiza el pasado, es decir, datos del pasado, y la Ujú. inferencial se basa en el futuro, es decir, cualquier tipo de predicción Más o que... menos, sí, más o menos. En algunos casos puede ser, en algunos casos puede ser, Mm, pero en la mayoría de los casos, imagínate que, que las cosas pasaron y que vos tenés una muestra pequeña, ¿sí? De una población grande. Vos podés decir que pasa en la población, todo ya es pasado, pero vos querés inferir algo sobre la población esa, pero tenés una muestra de 50 y la población es de 200 millones. Vos no podés decir que lo que pasó en esa muestra es exactamente lo que pasó en general para esos 200 millones. ¿Tá? Entonces, lo que estás haciendo es como haciendo inferencias sobre el total. Y ujú, todo ya pasó, todo es pasado. Presente, futuro, ya eso es más serie temporal de datos, que también se usa estadística, también se usa inferencia, pero ya es de estudio de serie de temporales, digamos. ¿Mm? Que bueno, eh, también hay cosas que se usan acá que se pueden pensar para series temporales, hay otras que no, que hay que meterse con series temporales para ver. Pero cuando habla de presente futuro, en general, hay que pensar con el tiempo. ¿Está? ¿Está claro? sí, ¿Sí? sí, muchísimas gracias. Bueno, bien. Cuando esto por ahí puede ser interesante para aquellos que se involucren con inteligencia artificial, ¿sí? Pero en general esto es útil para todos, ¿no? Eh, si uno piensa en qué relación hay con esto y ciencia de datos y con inteligencia artificial, bueno, eh, en general las cosas relacionadas con inteligencia artificial avanzaron muchísimo y tomaron vuelo propio y se despegaron un poco de las estadísticas, aunque conceptualmente adentro están metidos todos los conceptos de estadística. Entonces, ahí hay, digamos, la idea general es que siempre cuando uno va a trabajar con datos, primero tiene que entender los datos antes de aplicar cualquier modelo de inteligencia artificial, ¿sí? O de predicción, primero tiene que entender con los datos que cuenta y bueno, eso es importante porque la estadística tiene muchas herramientas para entender, muchas herramientas visuales, muchas herramientas numéricas para entender datos. Entonces, está bueno antes que hacer cualquier cosa, tratar de explicar los datos que tengo, de entender la estructura y por lo menos saber algo de la variabilidad. ¿Tá? Eh, lo mismo que si uno está buscando un modelo atrás de los datos, que es lo que en general hace cuando hace algo de inteligencia artificial, bueno, entonces tiene que detectar las variables que son relevantes. La estadística para eso está bueno también, porque en general sirve, y los modelos, por ejemplo, de regresión lineal, que provienen de la estadística históricamente, son los primeros que se aplican con antes de cualquier inteligencia artificial justamente por eso, porque me permite detectar las variables que son relevantes. Bueno, entonces, en general, bueno, acá hay una clasificación que una de miles, ¿no? No hay una de miles, esto no significa que sea la verdad y que esté todo contenido acá, pero un poco para dar una idea general de,
digamos, de las áreas que están interrelacionadas entre la matemática, ¿sí? La ciencia de la computación y, bueno, las habilidades de negocio, digamos, algo un poquito más blando, a diferencia de estos conceptos un poco más duros, como ciencia de la computación y matemática. Pero bueno, entre todo eso hay relación, y ustedes ya lo saben mejor que yo. Y bueno, ahí hay una clasificación. Pero bueno, nosotros a lo que más tenemos que sacar provecho del curso este es a tratar de entender algunas de las bases y entender los conceptos de, de las variables con las que trabajamos cuando incorporamos un modelo probabilístico a los datos. Que es el caso de la mayoría de las veces, ¿no? Que la mayoría de las veces uno va a trabajar con modelos que se llaman probabilísticos. ¿Cuál, cuál es la diferencia entre un modelo probabilístico digamos, y su opuesto? ¿Cuál es el opuesto de un modelo probabilístico? ¿Alguien me puede decir? Determinístico. Un modelo determinístico. ¿Y cuál es la diferencia en el? El probabilístico se basa en iterar varias opciones entre los datos y el determinístico es un número que es igual. No sé si así me Ah, explico, pero lo veo así. yo te entendí lo que quisiste decir. Pero sí, por ahí, para aquellos que nunca vieron enfoques digamos, de modelado, porque es como un enfoque de modelado. Tengo datos y uno quiere buscar un modelo que me resuma esos datos y que me los explique. ¿M? Entonces, bueno, nada, lo primero que se le ocurrió a la gente es pensar en una fórmula en un modelo de primeros principios de física para todos, ¿no? Entonces, uno, no sé, tiene las leyes de Newton, las leyes de Maxwell, eh, bueno, y uno creía que con eso ya estaba todo determinado, pero claro, hay cosas que no cuadran ahí, ¿sí? Y que eh, ya sea o porque los modelos son muy complejos o porque tienen muchas variables, o porque son esencialmente caóticos o aleatorios, entonces uno necesariamente necesitó construir otro modelo que son los modelos del tipo probabilístico, ¿sí? Eh, en general, esos modelos probabilísticos, los inicios son de, bueno, agarro una muestra, a esa muestra puedo calcular lo que se llama, por ejemplo, si estoy interesado en alguna característica de una población, bueno, cuento en esa muestra cuento la cantidad de personas que tienen esa característica y la divido por el total de esa muestra. Entonces ahí tengo como lo que se llama frecuencia relativa, ¿sí? De esa característica. ¿Sí? Claro, uno puede decir, sí, esa frecuencia relativa tiene que ser algo parecido a lo que pasa en la población total, si tomé bien esa muestra. ¿Está bien? Bueno, sí, eso es verdad, pero estoy asumiendo que la frecuencia relativa se va a comportar igual que la frecuencia no, en toda la población. Quiere decir que el valor de la frecuencia muestral va a ser parecido, al valor de la frecuencia poblacional. O sea, es decir, lo práctico de tomar una muestra chiquita va a ser parecido a lo teórico de tomar la muestra total, algo así. Eh, Bien, entonces, lógicamente, siempre hay error en esas suposiciones y uno tiene esto que se llama aleatoriedad, entonces pueden pasar cosas raras. Entonces le tiene que dar un marco a esto de un marco teórico dado, ¿sí? Entonces, lo que les decía recién, uno tiene que definir, bueno, probabilidad es el estudio de la teoría, es decir, cualquier situación donde podría ocurrir uno o varios casos posibles. Entonces, a uno ya empieza a hablar de una variable de casos
favorables sobre casos totales. Casos favorables, uno le dice, bueno, el caso favorable del fenómeno que estoy estudiando. Tengo 7 bolitas y tengo 3 rojas y 4 verdes. Y yo estoy interesado en las bolitas rojas. Bueno, entonces las mezclo todas, las meto en una bolsa, saco una bolita y quiero encontrar las bolitas rojas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar bolitas rojas? Entonces, claro, ahí es fácil porque tengo 3 rojas, 4 verdes y bueno, si saco una bolita, hago 3 sobre 7 y esa es la probabilidad de sacar una bolita roja, ¿no? Eso es lo que digo. Casos totales, 7. Casos favorables, solamente las rojas, 3. ¿Está bien? Entonces la cantidad de casos totales, casos favorables, etcétera. Bueno, ahí ya empiezan a jugar otras cosas, como cuáles, a ver, en ese ejemplo tonto que di, ¿alguna vez plantearon este tipo de experimentos o no? Y los eventos de saque de pelota, por ejemplo. Extracción extracción con sustitución, sustitución, ¿no? ¿Esas cosas las Sí, vieron alguna vez? Algo, ahí empezaban, había complicaciones como trabajar con combinatorias, con repetición, sin repetición, permutaciones. ¿Eso les es familiar o nunca en la vida? ¿Al resto? Sí, sí. Sí. Lo recuerdo de la carrera también. Ajá, ajá. Claro, Estadística sí. y probabilidad, yo vi en la universidad. Claro, claro, Suena. claro. Bien, bien. Bueno, o sea que cosas como estas han visto. Entonces, pero bueno, en general, ustedes saben que las formas de contar cosas está muy bien cuando para ciertos tipos de variables, ¿sí? Para otros tipos de variables, no, vamos a necesitar hacer otro, pero la idea es más o menos parecida. En general, uno cuando pone la matemática como herramienta, tiene que empezar a generar axiomas, generar teoremas y etcétera, etcétera. Nosotros no vamos a generar nada de eso, pero sabemos que las probabilidades están basadas en una proposición que es esto que está acá, que si tengo un conjunto A, ¿m? La probabilidad de A ¿eh? Se tiene que asociar a un número C, pero ese número C tiene que ser menor o igual que 1 y mayor o igual que 0. ¿Está bien? O sea, pues tiene que ser un número entre 0 y 1, incluyendo los dos límites, ¿sí? 1 cuando tiene probabilidad de salida 1, 0 cuando tiene probabilidad de salida 0. ¿Tá? O sea, el número tiene que estar entre esos dos valores. Eso ya es un axioma, digamos, que se tiene que cumplir. eh, y bueno, a partir de ahí uno puede empezar a definir este, probabilidades para cualquier experimento con el que esté trabajando. En general, todas estas cosas ya están pensadas hace muchos años y uno ya eh, eh, no tiene que desarrollar la función de probabilidades para cada experimento a medida que empieza, digo, desarrollar la expresión matemática que describe tal cosa, no, sino que nosotros sabemos cuando esto es un experimento que se asocia a tal función de densidad de probabilidad, este es un experimento que se asocia a esta otra, ya lo tendríamos que poder reconocer. A los experimentos una vez que si aprendemos probabilidades, ¿sí? Ya sabemos si dependiendo de la forma que se extraigan las cartas de ese mazo, dependiendo de, no sé, de algunos conceptos más teóricos que estén atrás, yo ya puedo asociar a cada variable su función de densidad de probabilidad, de función de distribución de probabilidad. ¿Ah? Bueno, pero cuando empezamos a trabajar con esto, notamos que si le queremos dar abstracción, vamos a tener que definir lo que se llama variable aleatoria, ¿sí? Fíjense una cosa, nosotros cuando hablamos de variable aleatoria, por ejemplo, en el caso de las de bolitas rojas verdes, o sea, X puede ser un número,
¿sí? Que, por ejemplo, indica cuántas bolitas rojas saqué. Si extraigo una sola vez. ¿Cuántas rojas saqué? Y bueno, X puede ser cero si saqué una verde, o puede ser uno si saqué una roja. Entonces, ahí definí, me abstraje del experimento y le puse un valor matemático. Cero, uno. Cuando saco un éxito, que sería sacar una roja, le pongo uno. Cuando tengo un fracaso, o sea que sería sacar una verde, le pongo cero. ¿Tá? Entonces, ahí hice como una abstracción matemática del problema y en lugar de hablar de pelotita y qué sé yo, bueno, ya hablé de x igual a cero, x igual a uno. Y cada uno de esos dos tiene probabilidades. ¿Qué, puedo sacar, si hago una sola extracción, puedo sacar más de una bolita? ¿Tengo más casos? Es una pregunta. No, ¿no? O saco una verde o saco una roja. ¿Está bien? Correcto. Correcto. Entonces, eh, eh, otro valor que pueda tomar X, tal como lo definimos. No, o cero o uno. ¿Qué quiere decir? Si yo calculo la probabilidad de X igual a cero, ¿cuánto me va a dar? A ver, según ese ejemplo. Recuerden, tres rojas, cuatro verdes, en total siete. O sea, que saque X sea igual a cero significa que saqué una verde. La probabilidad es ¿Eran 3 las verdes? Y tres cuatro. las rojas, cuatro las 4 verdes. divididos, 4 divididos Claro, 7. 4 dividido 7 es X igual a cero. Y de sacar una roja, 3 dividido 7. ¿Ah? Redivido. Sí. Claro. Claro, si sumo las dos, ¿qué va a pasar? 7 Probabilidad sobre igual 7. a 1. Me tiene que dar igual a uno, claro, porque pasa un caso o el otro. Y Sí. si pasa un caso o el otro, significa que entre las dos son dos conjuntos disjuntos, ¿no? Porque si pasa uno, no pasa el otro. ¿Eh? Punto disjunto. Sumo los dos, me da uno. La probabilidad, bueno, entonces ya voy sacando conclusiones de este tipo de problemas ¿cuáles son las conclusiones? Y que si sumo todas las probabilidades de las posibles salidas de esa variable aleatoria, me tiene que dar uno, porque alguna va a salir. ¿Ah? ¿Ah? Este, bueno, nada, cosas que seguramente ustedes las han estudiado y las hemos definido correctamente en su momento, pero uno puede ir refrescando estas cosas como para ponerle más dinámica y pensar en eso, ¿no? Y asociarlo con los problemas reales que nos vamos a encontrar. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando yo hablo, por ejemplo, acá hablé de definir una variable aleatoria que nos ayuda a abstraer el problema del experimento a la matemática? Ahí define una variable aleatoria. Pero cuando digo función de variable aleatoria, ¿qué significa? ¿Se acuerdan de las funciones de variable aleatoria? Este es más fácil, me parece. La función no es como el cálculo que se asocia a esa variable. Sí, es decir, yo agarro esa variable matemática, que es ahora es x, y hago una cuenta con esa x. Hago cuenta, x al cuadrado. No sé por qué me puede interesar el número x al cuadrado, pero hago una cuenta. Pero es decir, ya no va a ser no, ya va a ser una nueva variable aleatoria, ¿no? Y, que va a ser igual a x al cuadrado. Pero es una función de la variable aleatoria anterior. ¿Ah? ¿Qué pasará cuando yo le aplico una función de variable a una variable aleatoria? Bueno, pasan cosas raras. En general, cambian las funciones de distribución de probabilidad. Ah, y no dije que eran las funciones de distribución de probabilidades. Ya vamos a estudiar qué son las funciones. Recién hicimos un comentario al pasar, dijimos, bueno, la probabilidad de que x sea igual a cero es de 4 séptimos, la probabilidad de que x sea igual a uno es de 3 séptimos. Ahí ya hice como una función, eso es una función de distribución de probabilidades. ¿Tá? Ahora, una función de una variable aleatoria es ¿qué cuenta hago yo con esa x? No, la agarré a la x y le elevé el cubo y la dividí por 3. Eso es una función de variable aleatoria. Agarro la x y hago cualquier cuenta. ¿Ah? Ahora, ¿qué va a pasar con eso?
Y hay cosas que van a cambiar. No sé muy bien qué, pero hay cosas que van a cambiar. Ya lo vamos a ver. Toda la estadística y la teoría de estadística y de análisis estadístico se basa en funciones de variables aleatorias. Porque claro, piénsenlo adelantándonos un poquito. Agarro una muestra, cada muestra tiene un individuo, cada individuo tiene un valor de X. Entonces ahí tengo X1 para el primer individuo, X2 para el segundo, X3 para el tercero, X4, y tengo un montón de X, ¿sí? Y si yo quiero calcular el promedio, ¿qué hago? X1 más X2 más X3, ¿verdad? Dividido las N que saqué. Estoy haciendo una cuenta con esas variables aleatorias. ¿Me siguen por dónde va el asunto de función de variable aleatoria? Va por ahí. Bien, entonces, las cosas se van complicando. Ya ahora van a ver que uno se va metiendo más en estas cosas, se va complicando, pero no se alejen de lo conceptual a lo que quiero ir. Bueno, entonces, vamos a hablar de variables aleatorias, ¿sí? Y ya podemos hacer una clasificación, ¿no? Discretas, continuas. Nosotros acá cuando sacamos bolitas, el proceso es bastante discreto. Me doy cuenta, ¿por qué? Porque X toma o valor cero o valor uno según la definición de variable aleatoria que yo le puse recién. Saco un cero, saco una verde. Fracaso para mí, porque yo quería las rojas. Saco un uno, saqué una roja. Entonces toma valores o cero o uno. Eso significa que 0,5 no lo puede tomar. ¿Tá? No puede tomar el valor 0,5, porque no existe. O sea, el recorrido de esa variable aleatoria, se le dice recorrido o dominio, son valores discretos. ¿Mm? Pueden ser decimales, sí pueden ser decimales, pero son valores discretos. En el medio, entre el cero y el uno no sale nada, digamos. ¿Ah? O sale el cero o sale el uno. Esas son las discretas. Las continuas son las que entre dos valores hay infinitos valores en el medio. ¿Mm? Imagínense que ya va a ser un poco más compleja la cosa. ¿Por qué? Porque voy a estar hablando de valores reales, ¿sí? Reales continuos, o sea que las variables van a ser funciones continuas, ¿tá? Y bueno, hay que trabajarlas distintas, ¿no? Lo que les decía recién, las variables aleatorias discretas tienen una función que describe cuál es la probabilidad de salida de los eventos, ¿eh? Que se llaman funciones de densidad de probabilidades. Perdón, función de probabilidad puntual o función de distribución de probabilidades. FPP o función de distribución de probabilidades. A que también se puede simbolizar como FDP, ¿no? Porque, en cambio, las continuas tienen función de densidad de probabilidades. ¿Por qué densidad? Y porque ya es algo continuo. La densidad siempre la va a pensar como algo continuo. En cambio, en este caso, la puntual, fíjense que es probabilidad de que X sea igual a X sub i. Ya notarán que yo he usado las mayúsculas para cuando la variable para cuando es una variable aleatoria. Y se van a dar cuenta que le ponemos minúscula cuando es un valor numérico. ¿Tá? En el ejemplo que veníamos viendo, sería probabilidad de que X sea igual a uno, mi éxito, de que X sea igual a uno. ¿Ven? Que el X y el ejemplo que vivimos, es un uno. ¿Tá? Por ejemplo, si yo quiero saber la probabilidad de X igual a uno, que era 3 séptimos. ¿Tá? Si yo quiero saber la probabilidad de X igual a cero, ese es otro XY. ¿M? Pero es un número. ¿Entiendes? Este es un número, esto es variable aleatoria. Cuando x igual a ese número, ahí puedo calcular una probabilidad. Esta función de probabilidad puntual me da la probabilidad de x igual a ese número. ¿Tá? Esas son las funciones de probabilidad, ya sea puntual o de densidad de probabilidades. Lo que puedo hacer con ellas es calcular probabilidades de esa variable aleatoria. ¿Tá? Bueno, si ustedes ven que voy muy lento, me dicen, esto ya lo vi, adelantate por favor.
si quieren que refresquemos y vamos a ir así, digamos, esta va a ser la velocidad, que no es lenta para aquel que nunca vio esto y, y bueno, y hay que enganchar con el concepto, porque es un concepto que cuando uno estudia cosas de manera determinística, de repente que venga una probabilidad ahí, me rompe todos los esquemas no me doy cuenta de cómo puede ser. Pero no se olviden que esto es un modelo y nosotros vamos a trabajar con modelos, digamos. Modelo de la vida real, probabilísticos. ¿Tá? Pero es otro modelo, otro tipo de paradigma. Por eso es interesante las probabilidades, porque son otro paradigma de modelado. Uno estaba acostumbrado a decir, bueno, sí, si el viento, la velocidad del viento es 25, el roce con el aire yo lo tengo tipificado como 0,2 por la velocidad, bárbaro, eso va a funcionar bueno, en algunos rangos, bien, pero siempre va a haber aleatoriedad, entonces tengo que meter algo probabilístico ahí para ayudarme a poder cuantificar algo, ¿no? Bien, entonces, da- distribuciones, no, me voy por las ramas, pero la función de probabilidad me permite calcular probabilidades de una variable aleatoria. ¿M? Ya sea, cuando es discreta le vamos a llamar puntual, cuando es continua le vamos a llamar función de densidad de probabilidad. Pero lo que quiero calcular es hacer cuentas para calcular probabilidades, ¿sí? Eh, la función de distribución acumulada es eso, acumula lo anterior. Entonces, por ejemplo, si uno quiere calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que un valor, ¿m? Tiene que usar la función de distribución acumulada o f de a en ese valor. Es decir, voy acumulando hasta ese valor. Ahora, por ejemplo, si yo quiero calcular, en el ejemplo que teníamos, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que uno? Que esencialmente esto es la función de distribución acumulada evaluada en uno. ¿Cuál es la probabilidad de que recuerda, ¿no? El de la pelotita verde y roja. Ujú. Tengo dos valores, cero y uno. La acumulada. X menor o igual que uno. ¿Cuántos valores puede tomar X? Dos. Cero y uno. ¿No? X menor o igual que uno. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual que uno? Cero estaba representado por las verdes, ¿no? Sí. Entonces sería la suma de esas probabilidades individuales para las discretas. Pero como Ajá. son iguales, van a ser todas divididas. O sea, va a terminar siendo 3 dividido 7 si no me equivoco, de vuelta. Menor o igual. O sea, la probabilidad de X igual a cero, Ujú. esto Es acumula. cien por Sí, ciento la acumulada. Claro, es uno, ¿no? Porque así como dice el nombre, función de distribución acumulada. Va acumulando las probabilidades hasta uno. Agarro la de cero y le sumo la del uno. ¿Eh? Si tuviera cero, uno, 2, 3, bueno, y quiero la de la probabilidad de X menor o igual que 3, tengo la de cero, la de uno, la de 2, la de 3. Las acumulo, las voy sumando. Claro, como la variable podía tomar valor entre cero y uno, solamente cero y uno, menor o igual que uno son todos los valores que puede tomar. Entonces la probabilidad es uno de eso. ¿Tá? O sea, el valor de f de uno justamente me va a dar uno, 100%. Porque todos los casos, el 100% de los casos, x va a ser menor o igual que uno. O va a tomar o 0 o uno. ¿Tá? ¿Y cuál es la probabilidad? La f evaluada en cero, ¿cuánto vale? La de función de densidad de distribución acumulada evaluada en cero. ¿Cuántos casos tengo que tomar? Tengo que tomar, recuerden, ¿eh? Para la evaluada en cero, a esto lo tengo que ponerle el cero acá, y ahí le pongo el cero acá. ¿Qué quiere decir? F de cero es la probabilidad de x menor o igual que cero. ¿Cuánto da ahí? 0,5. 0,5. Es la ¿Por probabilidad de qué? que X, que la probabilidad sea menor a menor o igual. No, no. Hay un problema ahí porque no hay números negativos acá. es cero.
¿Es cero? Menor Sí, o sí, igual que cero. ¿Por qué? Si porque yo no saco existe. cero, me da 4 tercios, 4 séptimos, Ujú. ¿no? La probabilidad. Ahí está, sumo esa, 4 séptimos. No estoy haciendo la probabilidad de x menor que cero. Esa sí es cero, pero menor o igual, ya el cero lo agarré. Y el cero tiene probabilidad 4 séptimos. O sea que la función de distribución acumulada evaluada en cero me va a dar 4 séptimos. ¿Tá? Bueno, son pavaditas, pavaditas, pero miren bien la definición cuando tienen que hacer la cuenta con la función de distribución acumulada. Ya vamos a ver qué cosas tiene esta función de distribución acumulada, qué propiedades tiene. ¿Eh? Bueno, si recuerdan algunos de los ejemplos de estos que están acá, no sé si han visto algo de esto, son ejemplos de variables aleatorias discretas, por un lado, y de continuas por otro. Discreta, binomial, geométrica, Poisson, no sé si escucharon hablar de ellas. Y continuas, uniforme, normal o gaussiana, chi cuadrado, bueno, y muchas más. ¿Sí? ¿Escucharon hablar alguna vez de estas? Sí, ¿no? Sí, 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 bueno. en ambos casos. Bien. eh, Después, a medida que vayamos avanzando, vamos a hablar de esperanza, varianza de variables aleatorias, que ya esas son descripciones eh, que me ayudan a, a hacer algo que se llama como parametrización. ¿M? De estas cosas. Claro, ¿por qué me ayudan? ¿Por qué parametrizo? Y porque decir una función, establecer una función con la que yo pueda calcular alguna probabilidad, está bueno, ¿sí? Está bueno, pero yo sé que hay muchas cosas que varían mucho. Entonces, si puedo tener una función, pero que esa función tenga parámetros, y si yo manejando esos parámetros puedo describir varios experimentos, mejor. ¿Tá? Entonces, en general, cuando uno empieza a trabajar con funciones que describen procesos probabilísticos, va a tener que definirle cosas, esperanza, varianza, es decir, parámetros que, que, digamos, eh, aparecen en la función de distribución de probabilidades que me ayudan a poder describir muchos experimentos con la misma función. ¿Tá? Bueno, entonces, y en algunos casos tiene digamos, una función clara. ¿Sí? Por ejemplo, si uno habla de la esperanza o el valor esperado o el promedio o la media, se da cuenta que es, ¿no? ¿Qué es la esperanza? ¿Qué era? ¿Se la acuerdan? No, no sabe, no contesta. ¿No se acuerdan de la esperanza de qué es? Son los valores, son todos los valores probables, ¿no? Que aparezcan. Probable, probable es decir mucho acá. O sea, los valores probables son todos los que tengan probabilidad, digamos. Ah, Pero bueno, la esperanza, fíjate lo que dice acá, centro, es que ya estamos hablando de una descripción de centralidad. ¿Por dónde? Está bien, puede De, salir to- por todo este rango, pero el promedio está por acá. de todo ¿Sí? yo lo que me acuerdo es de la función, como es x por la probabilidad, te termina Ujú. dando el valor más probable dentro de una distribución. O sea, si X vos por la tenés probabilidad claro, si vos tenés sumado en un todo, valor, ¿no? claro, si vos tenés un valor que es 1 y ese tiene una probabilidad de 0,01, Ujú. va a aparecer menos que si un valor es igual a 5 y tiene una probabilidad de 0,5. Por el 0,5 por Exactamente. 5 te va a dar más.
exactamente. Entonces vos lo que estás diciendo es, bueno, multipliquemos el número por Ujú. su probabilidad y Sí, eso no valor. sumemos. Claro, Claro. porque vos estás Correcto. como pesando el número, ¿eh? Estás como ponderando eh, Sí. el número por la probabilidad y lo que esperás es que aquellos números que tengan mayor probabilidad Ujú. salgan con más facilidad. Entonces el promedio se va a ir a aquellos números que tengan más probabilidad. Esa es la Claro. idea de calcular un promedio ponderado, digamos, ¿no? Ujú. Bien, la esperanza es justamente eso, es un valor de centralidad que se le dice. Hay otros valores de centralidad, que ya no vamos a detener en ellos, que cada uno tiene su beneficio, porque, bueno, a veces eh, calcular la esperanza hace que valores muy atípicos desvíen, desvíen la centralidad de la Ujú. descripción esa que estamos intentando hacer. Así que ya vamos a ver que existen otras cosas como la mediana, la moda, ¿m? Que son también valores de centralidad. La varianza, ¿qué será? Ahí se Otra varía. otra consulta, Sí, pero ¿la sí. esperanza no sería igual al P50 o es otra cosa? Esa es la Mm, moda. La mediana, quiero Ah, decir. La ok, mediana, perdón. Si estás perfecto. hablando de P50 Sí, a Presente que el te 50. deja 50% de probabilidad de un lado que del otro. Ujú. correcto. Mm, Está bien, sí, esa es la mediana. Eh, bueno, ¿y la varianza? Y la varianza es bueno, lo digo matemáticamente de vuelta, sería cada valor menos la media dividido la suma de todos los valores al cuadrado. O sea, lo que nos está dando es cuál es la dispersión total sobre el Exactamente, valor claro. medio. La idea es justamente esa, decir, bueno, ya definí un valor medio, digamos, una esperanza, un promedio, una centralidad. Ahora quiero ver cuán desparramado están esos datos o esa función, cuán desparramado está respecto de ese valor medio. Entonces lo que puedo hacer es calcular eso, justamente que lo que dijiste vos, La calcular esos distancia. puntos, las distancias a ese valor medio. Y eso lo elevo al cuadrado. ¿Por qué lo elevo al cuadrado? Y porque yo- puede pasar que hay un número que está por encima y otro por debajo, los resto y las diferencias están Son con signo negativos. opuesto y se cancelan entre sí. Que Ujú. se cancelen entre sí no significa que no tiene variabilidad eso, pues me da cero la varianza. ¿Cómo puede ser? La varianza es cero, quiere decir no tiene variabilidad. Bueno, pero no, por eso es que se elevan al cuadrado, para que no ocurran esas cosas de matar el efecto cuando el efecto es similar de un lado para el otro, del valor medio. ¿Eh? Así que bueno, esa es un poco la idea de la varianza. Bien, entonces, varianza, medida de dispersión, ya vamos a ver de qué se trata. Eso matemáticamente tiene sus definiciones, no importa, nosotros no, después podemos hablar un poco de las definiciones, pero por ahora, si quieren, acá hay algunas de las propiedades que uno puede encontrarse, ¿sí? Que si, bueno, que nada, la esperanza de una función que es constante es esa función. La función es esta acá. La esperanza de una constante. Si hay algo que siempre sale el número 5 calculo el promedio, ¿cuánto me va a dar? Y 5 si siempre sale 5. Eso, nada más que eso. El- la esperanza, la esperanza de una función lineal, ven que esto es una función lineal de x, es una función de variable aleatoria, que es una constante por la variable aleatoria, es justamente, esta constante es como que sale afuera, de la esperanza, esta constante sale afuera, y es la constante por la esperanza de la variable. Este, esperanza de la suma de esperanzas. Bueno, y estas propiedades que también son parecidas. Para la varianza, nada más que hay algunas cositas, como que las constantes, perdón, las constantes cuando es un modelo lineal, sale fuera.
pero al cuadrado. Bueno, y hay relaciones como estas que hay que pedirle otras cosas a la variable aleatoria para poder calcular varianza de suma de variables aleatorias. ¿Se dan cuenta que lo que les decía yo, cuando hay una función de una variable aleatoria, eh, las cosas se empiezan a poner raras, ¿sí? Está bien, acá la función es una variable aleatoria más la otra. La esperanza, ¿qué pasa? Ahí es la esperanza de una más la esperanza de la otra. Pero si yo hago la misma función, x más y, y la sumo, la varianza de la suma, la misma función, la varianza de la suma es la suma de las varianzas, pero solamente si son independientes las dos variables. No sabemos qué significa independencia todavía. Pero le estoy pidiendo otra cosa, diferente a lo que le pedí con la esperanza. O sea que hay algo raro, hay cosas raras que pasan cuando aplico funciones de variable aleatoria. Una de las cosas que aparece es, ojo, porque esperanza y varianza necesito cosas diferentes para poder trabajarlas. ¿Ah? Bueno, no importa, vamos a seguir a fingir demencia por ahora con estas cosas y seguimos adelante. Bueno, distribuciones probables. ¿Quieren que hagamos un descansito acá, 5 minutos? ¿Eh? Sí, Voy a traer un poco de agua y seguimos en 5 minutos, ¿les parece? bien. Bien, bueno, Perfecto. pongo en pausa Dale, a seguir grabando. Bien, este, bueno, entonces, con toda esta mezcolanza de conceptos que hemos mostrado al comienzo, vamos a tratar de ponerle cifras a esto y de intentar hacer alguna cuenta con Python, ¿sí? De intentar de tener alguna cuenta con Python. Eh, ¿Están viendo bien ahí? ¿Ven bien mi Sí, pantalla? Sí, bien. Bueno, entonces vamos a ver esto de las distribuciones de probabilidades discretas, ¿sí? Les decía, cuando nosotros intentamos hacer un modelo probabilístico de algún problema o de estudiar una variable de la forma probabilística, ya podemos definir procesos y podemos definir cosas que me ayudan a construir la función de densidad de distribución de probabilidades puntual, que es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque con esta función de probabilidades podemos calcular probabilidades, esencialmente. ¿Tá? Entonces, eh, las cosas, digamos, lo que tiene que cumplir una función, ¿sí? Para poder ser una función de probabilidades puntual, ¿m? Tiene que cumplir estas cosas que están, eh, perdón, que están marcadas acá, estas condiciones que están marcadas acá. Es decir, la función de probabilidad puntual evaluada en el punto X y ¿sí? Tiene que ser mayor o igual que cero. Si la sumo todo, me tiene que dar uno, porque alguno de los casos tiene que salir. Si alguno de los casos tiene que salir, bueno, entonces eso significa que la suma de todos los casos tiene que ser uno. La de la probabilidad de todos los casos tiene que ser uno. Y por la última condición que tiene que cumplir es que f evaluada en x, como dice acá, en xy, ¿sí? Es la probabilidad de que la variable aleatoria de x tome el valor xy. ¿Está bien? Ese es se lee, el significado se debe leer así. La variable aleatoria x, ven que está con mayúscula, tiene que tomar el valor xy, que está con minúscula, ¿ven? Y eso es la función de distribución o de probabilidad puntual, f, que es la que está acá, evaluada en xy. ¿Sí? Obviamente que después uno tiene que ponerse a pensar bueno, está bien, esto es probabilidad en un punto, ¿bien? Eh, pero esta n puede ser grande, puede ser infinito, sí, sí puede. puede ser infinito, ¿sí? Pero sin embargo, siempre
este índice va a ser índices enteros, ¿no? O sea, lo voy a poder contar, eso es infinito, que se le dice numerable o contable, ¿está bien? Pero sí, puede ser infinito, ya vamos a ver casos, ejemplos particulares, variable aleatoria discreta, pero con recorrido de la variable o dominio infinito. Ya vamos a ver. ¿M? Bueno, pero en definitiva, la función debe cumplir estas tres cosas que nosotros ahora vamos a describir más cosas que deben cumplir estas funciones. Bueno, está bien, fíjense, si ¿se acuerdan que hablamos de la acumulada recién? Bueno, si la acumulada era el valor de que x tome valores menores o iguales que este valor de x. ¿Y este valor de x qué es? Es esta x que pongo acá. ¿Tá? La misma X que pongo acá, la pongo acá. O sea, la probabilidad de que X tome valores menores o iguales que X minúscula, ¿sí? ¿Sí? Es justamente la suma de las probabilidades, o sea, la suma de la función de distribución puntual, ¿eh? De todos los valores XY hasta el valor X. ¿Ah? Hasta el valor X. Vieron que yo hice esta cuenta cuando les hablé del ejemplito de las bolitas verdes y rojas. Bueno, si hago el F evaluada en cero, tengo que sumar todos los menores o iguales que cero. Bueno, había uno solo, el cero. Pero cuando calculé F evaluada en uno, tuve que sumar todos los valores menores o iguales que uno, que eran cero y uno. Entonces los tuve que sumar a los dos, que es la cuenta esta que está hecha acá. ¿Está bien? Ay, cuando no, cuando uno se pierde con la definición, está bueno volver a un ejemplo, este, volver a un ejemplo que es tonto, sencillo, que me permita especificar esto, de qué se trata esto. ¿Tá? Bien. Bueno, fíjense, acá ya estamos viendo la pinta que tienen que tener las cosas, ¿no? La forma. ¿Eh? Esta, esta P de X representa la F minúscula de X, ¿sí? La función de distribución puntual, a veces también se la llama P de X, acá le pusimos P de X, y esta F, que acá le pone de T, porque esencialmente puede ser T, X, Y, lo que sea, le puedo poner el nombre que sea a la variable aleatoria, pero cuando le pongo acá la F mayúscula significa que es acumulada. Fíjense, mientras la variable aleatoria, la función de variable aleatoria, de la distribución puntual de variable aleatoria, son como eh, líneas en cada uno de los puntos de ese recorrido, ¿sí? La función de distribución acumulada, ¿qué le pasa? Siempre va creciendo. ¿Por qué siempre va creciendo? Y porque evaluada en uno, evaluada en uno significa que sumo todo lo que sale hasta el uno. Evaluada en 2 significa que sumo todo lo que sale hasta el 2. Evaluada en 3 todo lo que sale hasta el 3. Evaluada en 4 todo lo que sale hasta el 4. ¿Qué quiere decir? Que eso siempre va creciendo. ¿Sí? En el caso, en el caso este de una distribución de una variable discreta, estas crecidas son como escalones. ¿Por qué? Porque cada puntito agrega todo esto de probabilidad. Cada punto agrega todo esto de probabilidad. O sea que va a pegar como un salto, pega como un salto ¿cómo se llama? La probabilidad de ese saltito es el escalón este que pega acá. ¿M? ¿Y en dónde termina? Como dijimos hoy, termina en uno, ¿no? O sea, va creciendo hasta uno, hasta el 100% de los casos, ¿no? Porque ¿se entiende? Siempre creciente, finaliza en uno y comienza en cero. ¿Está bien? Bueno, esas son las cosas que debe cumplir esta función de distribución acumulada. Cuando uno estudia esto en profundidad, empieza a pedirle cosas a las funciones matemáticas con las que trabaja, los recorridos, estudia todos los posibles casos. Pues nosotros no lo vamos a hacer a eso acá, pero bueno, vamos a tratar de recordar algunas de las cosas, ¿sí? Lo que recordábamos hoy era cómo calcular la esperanza, es la variable multiplicada por la probabilidad de esa variable y sumada en todo el recorrido de la variable, ¿tá? Esto
es lo que siempre se le dijo como promedio ponderado. Pondero el promedio eh, eh, por el valor de la variable. ¿M? La idea es que si algo tiene más probabilidad de salida, entonces se pesa más ese valor por esa probabilidad de salida, etcétera. Bueno, y cuando hablábamos de varianza, era esto que está acá, ¿ven? Que dijimos, bueno, es algo parecido a esto, pero en realidad acá lo que estoy haciendo es evaluando la diferencia del valor menos el promedio que ya saqué acá. Y eso dijimos, bueno, vamos a elevarlo al cuadrado por las dudas, porque si se contrarrestan, sigue habiendo variabilidad, pero para el otro lado. Entonces, si se contrarrestan me puede dar cero y eso puede indicar algo que yo no quería indicar con el parámetro que fue la varianza. ¿Ah? Bueno, cuando hablo de varianza fíjense, x está elevada al cuadrado. O sea, si esto estaba midiéndolo en cantidad de naranjas, la varianza va a ser naranjas al cuadrado. Eh, Cuando quiero hablar de la misma unidad que la variable, ¿eh? Entonces tengo que sacar la raíz cuadrada de la varianza. Se le llama desviación estándar. ¿M? En general, siempre van a ser estas dos letras las que indiquen media varianza. ¿Tá? Bueno, y si yo le hago una pregunta ahora ¿estos qué son? ¿Parámetros muestrales o poblacionales? Poblacionales. Sin dudarlo, no hay duda alguna. ¿Son poblacionales o muestrales? Bueno, en principio nosotros acá estamos haciendo toda la definición y estamos construyendo las funciones. Esta la estamos construyendo nosotros. O sea que son como valores teóricos. Cuando decimos valores teóricos, ya estamos indicando que son valores poblacionales, del todo, de una descripción general de la variable con la que estoy estudiando, de la que estoy estudiando. ¿Tá? Entonces sí, sí, efectivamente son poblacionales y en general le vamos a poner las letras griegas mu al promedio poblacional y la letra griega sigma a la desviación estándar, sigma cuadrado a la varianza. ¿Tá? Que son lo único que tiene nombre propio, que son esas dos. Bueno, hay otras cosas que por ahí pueden tener nombre propio, pero no son tan comunes como esto. Bueno, vamos con la primera distribución conocida, proceso de distribución binomial. Fíjense, hay una descripción física, ahí baja tensión acá, eh, una descripción física, eh, física, quiero decir, una descripción, sí, física del problema o de una cuestión descriptiva de cuándo puedo encontrarme con una distribución binomial. Y bueno, en general, en eso, cuando uno tiene una distribución binomial, fíjense esto, experimentos independientes dicotómicos. Dicotómicos significa que tengo dos opciones de salida, éxito o fracaso. ¿Eh? Eh, y bueno, fíjense, hay ¿alguien se acuerda de cómo era un experimento tipo binomial? Por ejemplo, como ese que está ahí. Tira una moneda 25 veces. ¿Eh? No, el número de veces que sale cara. Y la tiro 25 veces. ¿Es dicotómico? Sí, porque o sale cara o sale seca o sale cara sello. Cara sello. Bueno, dos opciones de salida. ¿Y qué estoy contando? Dice, contando el número de veces que sale cara. O sea que el número de veces que sale cara, para mí va a ser el éxito. Es el éxito. Salió seca o sello, fracaso. Dos experimentos, éxito, fracaso. Y lo tiro 25 veces, que ese es un dato medio esencial, ¿no? 25 veces. Es n veces lo voy a tirar, 25. ¿Está? Y después voy a contar. ¿Eh?
Bueno, ¿cómo llego a la conclusión de que eso tiene una respuesta binomial? Bueno, es importante volver a recordar cosas en algún momento. Traten de buscar procesos binomiales. ¿Eh? Se pueden hacer aproximaciones de procesos binomiales, por ejemplo, si a uno le dicen, bueno, mira, tengo un container de hojotas, ¿sí? El fabricante me dice que tengo, de la máquina sale el 1% de defectuosas, ¿está bien? Bueno, entonces, si tengo un container de hojotas, no voy a revisar las 3 millones de hojotas para ver si hay cuántas defectuosas hay. ¿Qué puedo hacer? Tomar una muestra, ¿no? Entonces agarro 20 defectuosas, ¿sí? 20 y el fabricante me dice, bueno, el 1% son defectuosas, me lo asegura. Entonces ahí ya puedo considerar que esas 20 que agarré siguen un proceso binomial. Imaginemos que el éxito es encontrar una J defectuosa. Entonces ya tengo la probabilidad de la J defectuosa, que es el 1%, o sea, 0,01. ¿Está bien? Entonces ahí está. Saqué N, saqué no sé cuántas dije, 20 OJ, y P, que es la probabilidad de mi éxito, es 0,01. Ya tengo dos parámetros que yo ya entiendo que eso es un proceso binomial, puedo describir puedo tener un primer modelo de mi problema como binomial. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y bueno, puedo sacar la probabilidad de que sean, de encontrar una defectuosa en 20. Ah, entonces, ¿qué hago? Bueno, bueno, pero tengo que tener la función esa, que el nombre se lo puede poner bin, NP, bueno, esta es una simbología que se usa, o B, BNP también se usa. ¿Eh? ¿Por qué se le ponen dos parámetros? Porque con estos parámetros, que son la cantidad de veces que tiré la moneda o la cantidad de OJ que saqué, ¿m? Eh, y P es la probabilidad del éxito que yo estoy buscando. En el caso de sacar una cara, es la probabilidad de sacar cara. ¿Cuánto será la probabilidad de sacar cara en una moneda normal? 0,5. 0,5. 0,5. O sea que ya también sé la probabilidad. También conozco n, ya puedo hacer alguna cuenta. En el caso de la OJ, P era 0,01, n era 20. Bueno, y así puedo hacer alguna cuenta y sacar alguna probabilidad con esta expresión. Esta expresión es una expresión que, si uno la piensa, ¿sí? Más o menos entiende, si entiende qué significa estos paréntesis de acá, que es justamente esto, ¿eh? Que es la combinatoria, porque combinatoria y porque pensemos en que no me interesa el orden en que las saque a las defectuosas, si es que yo saco defectuosas, es decir, si primero saqué la defectuosa y las 19 restantes no son defectuosas, para mí es lo mismo que si la saqué segunda la defectuosa y las 19 restantes, la primera es no defectuosa y las 18 restantes tampoco son defectuosas. La saqué primero, segunda la defectuosa, para mí es lo mismo. Saqué una defectuosa. Bueno, entonces, eso lo puedo contar con este número que se llama combinatoria y que es el total factorial dividido las que extraigo. ¿Eh? Dividido n menos las que extraigo factorial. ¿Está bien? Bueno, si recuerdan esto, es divertido jugar con estos experimentos, pero lo importante es reconocer el proceso binomial, el modelo que lleva a esto, porque si uno sabe con esto, asocia esto a un experimento conocido, después a otros experimentos que son parecidos a este, los puede hacer igual. ¿M? Lo único que tiene que encontrar son esos dos parámetros, que es el tamaño de la muestra, no, el tamaño del experimento que estoy usando, n, y el tamaño, perdón, la probabilidad de mi éxito, P. Y con esto puedo hacer cualquier probabilidad, ¿ves? Calcular probabilidad. Y fíjense que acá pusimos P de X igual a X minúscula. Esto significa que esta es la función de probabilidad puntual.
¿Mm? Ahora, si yo quiero sumar, acumular, esta es la definición de f de x. Esta X es esta X, ¿eh? X minúscula. Yo pasa que no tengo el lapicito para dibujar acá. Pero fíjense, lo único que estoy haciendo, agarré esta y la sumo hasta el valor S de X que tenía. ¿Ah? Bueno, nada. Una vez que uno conoce este tipo de funciones y del procedimiento, uno puede calcular probabilidades, puede calcular probabilidades, si bien digo, y puede calcular parámetros como la esperanza, que en este caso, si uno hace la cuenta, es n por p, y la varianza np por uno menos p. ¿Ah? Bueno, esto, si vieron probabilidad alguna vez, lo han visto y uno ha tenido que romperse con estas cosas. El proceso geométrico es otra distribución geométrica. ¿Sí? ¿Cómo era la distribución geométrica? La distribución geométrica es parecido a un proceso que se llama de Bernoulli, que si el proceso de Bernoulli es saco una, miro, éxito, fracaso. Éxito, fracaso. Saco otra, éxito, fracaso. Saco otra, éxito, fracaso. Y así. ¿M? Es decir, eso es un experimento de Bernoulli. La distribución geométrica lo que tiene es que saco hasta encontrar un éxito y ahí paro. Eso está bueno para, por ejemplo, no sé, el clásico ejemplo que me acuerdo siempre es el de las botellas. Una embotelladora empieza a embotellar, cuando se rompe la primera botella, para toda la planta porque se rompió una botella y puede atorar todo. Y sí, bueno, entonces, la probabilidad de parada es esa, esa distribución geométrica. Fracaso, 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 se fue embotellando bien. Éxito, se rompió una botella, puf, ahí paro todo. ¿Eh? Paro el experimento cuando se rompe la botella. Bueno, la función de probabilidad puntual es esto. ¿Ven que este de acá, este está más fácil de ver todavía, pues uno menos p es la probabilidad de fracaso y cuando tengo el fracaso paro, que son, ¿ven? Cuando tengo perdón, el éxito en la posición X, ¿sí? Las posiciones X menos uno anteriores, ¿sí? Fueron fracasos. ¿Ah? Entonces, fracaso, 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 éxito la última. ¿Y por qué las multiplico? Mm, Porque la probabilidad de tener un fracaso es uno menos p, pero acá están todas multiplicadas. Porque es la probabilidad de que fracasemos, 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 fracasemos. Es como la probabilidad de tirar, creo, ¿no? De tirar 3 veces una moneda y que caiga siempre cara, que sería 0,5 por 0,5 por 0,5. Exacto. ¿Y por qué estás multiplicando? Son eventos Porque, independientes. Ah, pero Claro. Porque hay independencia. Y hay independencia, y fíjense, cuando tiene que pasar una cosa y tiene que pasar otra cosa, este y es intersección. O sea, que pase esto, fracaso en la primera, uno, fracaso en la segunda y fracaso en la tercera y así sucesivamente. Estas y son intersecciones. Tienen que pasar esto y además tiene que pasar esto y además tiene que pasar esto. Si alguna de estas no pasa, chau, se rompió esto. ¿Ah? Pero cuando hablamos de intersección de conjuntos, ¿m? Intersección de casos, estamos diciendo eh, que se multiplican las probabilidades. Pero eso ocurre si este caso es independiente de este caso. Lo que estamos asumiendo con este modelo es que hay independencia entre lo que pasó con una botella y la anterior. ¿Tá? Es como que el sistema se va reseteando la probabilidad y son independientes un caso de otro. Bueno, son cosas fuertes que van asumiendo los modelos, que a veces se cumplen, a veces no se cumplen, pero bueno, son modelos al fin. Uno tiene que eh, eh,
trabajar en las suposiciones que hace y pensar en las suposiciones que hace. Pero sí, el producto es porque hay independencia entre una tirada y otra, digamos, entre un caso y el siguiente. Bien. Para la geométrica también uno tiene cuentas por hacer, puede calcular la acumulada, que la acumulada, fíjense, acá yo no dije nada y acá tampoco. Acá el valor de x, ¿hasta dónde puede llegar? Si saco cero es que significa que no tuve ningún éxito, pero si saco n, ¿qué significa? Si x es igual a n, Que tuvo un éxito. que tuvo n éxitos, que todas fueron éxitos. De las 50 que saqué, todas fueron éxitos. ¿Puedo sacar n más un éxitos? No, 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 porque N son todos los eventos. exacto. O sea, si yo saqué 20 ojotas de mi container de hojota y cuento, todas son buenas, las ojotas, o sea que tuve n fracaso. Y si todas son malas, tuve n éxito. Pero no puedo tener 21 ojotas defectuosas porque saqué 20. ¿Tá? Bien, entonces acá hay una cuestión que está detrás y es que x va de cero, taca, 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 todo un montón de valores, hasta n. No puedes, o sea, toma valores discretos entre cero y n, incluyendo los límites. Pero esta, x, ¿qué valores puede tomar? Infinitos, porque puede fracasar siempre. Exacto, exactamente. Puede fracasar siempre. Y bueno, si estamos con las botellas, buenísimo, pues se embotella todo y no tengo que parar la planta en ningún momento. Pero bueno, es infinito. Ah, y fíjense, ¿puedo hacer alguna cuenta cuando n es infinito? Sí, justamente porque esta distribución geométrica, porque la serie que sumo cuando tengo que hacer una acumulada es la serie geométrica. Si alguna vez estudiaron series, sucesiones, series, etcétera, bueno, se pueden hacer cuentas sumando infinitos términos, y bueno, la cuenta de la suma infinita de la serie geométrica está muy linda, se las recomiendo para aquellos que quieran, bueno, no sé, hay gente que no disfruta de estas cosas. Yo en su momento las disfruté, ahora no, capaz que no me lo pongo a ver de vuelta, pero Eso iba a Raúl, decir, hubo un Ra- momento, hubo un momento en mi vida que lo hacía, ya no. es verdad, es verdad. Bueno, pero qué sé yo, a veces está lindo ver de vuelta estas cosas. Bueno, fíjense que se pueden calcular esperanza, se puede calcular varianza, eso ya está todo calculado, existe. Yo lo único que quiero es que ustedes se acuerden, acá, ¿cuántos parámetros tengo, por ejemplo? Uno solo. Uno solo, P. En la anterior, dos, N y P. ¿Tá? Esos son los parámetros de la distribución. Fíjense que estamos hablando de parámetros de una función. ¿Para qué me sirven los parámetros? Y para sintonizar el experimento que yo tengo. ¿Tá? Si yo cambio P, significa que estoy cambiando la probabilidad de mi éxito para adaptarme al experimento específico con el que estoy trabajando. ¿Tá? Para eso me sirve. Yo sé que esto es un proceso geométrico, ahora tengo que encontrar la P que representa mi experimento real. ¿Eh? Esa es un poco la idea. Bien. Bueno, bueno, vamos con otro amigo, el amigo Poisson. El amigo Poisson, o bueno, o Poisson, si quieren, es también una distribución discreta, muy conocida, y que esto ya sí tiene cosas relacionadas con el tiempo o con otra variable, ¿sí? Eh, el ejemplo clásico es, bueno, sabiendo la cantidad de autos promedio que pasan en una hora, en cierta hora, uno puede predecir que va a pasar, eh, cuántos autos van a pasar en otros días, por ejemplo. Entonces, con esta función, qué probabilidad hay que pasen más de tantos autos. Entonces, eh, uno
de alguna manera se las arregla para encontrar este parámetro, que también tiene un solo parámetro, que es el parámetro lambda, ¿sí? Que es un promedio en determinado instante de tiempo y puede predecir cosas eh, eh, en otros intervalos de tiempo, pero claro, con proporcionalidad a esa lambda. ¿Tá? También me sirve para, por ejemplo, no sé, eh, en un plano, ¿sí? Defectos de una chapa, bueno, estoy contando defectos, uno, 2, 3, 4. Esta chapa tiene en un metro cuadrado 15 defectos. Bueno, quiero estudiar 20 metros cuadrados, lo puedo hacer extendiendo esas propiedades del metro cuadrado, que es ese parámetro lambda que tengo acá. Bueno, este tipo de variable Poisson es media, tiene implicancias teóricas muy importantes a la hora de pensar otras cosas para variables continuas y está muy relacionado con la distribución gaussiana, pero eso no lo vamos a ver con los procesos gaussianos. No lo vamos a ver a eso, pero bueno, la función es un poquito más, digamos, tricky. La justificación de esto es un poquito más compleja, pero bueno. Tampoco lo vamos a pensar mucho acá, simplemente hay que aceptar que uno tiene una distribución, una función de probabilidad puntual que tiene esta forma, donde este lambda es el parámetro que les decía, el único parámetro que tiene, que es la probabilidad en cierto intervalo de tiempo de, por ejemplo, de autos que pasan en una hora, o si estoy hablando de áreas, de por metro cuadrado, ¿sí? Y si quiero estudiar probabilidades en un metro cuadrado, me sirve. Ahora, si quiero estudiar en 20 metros cuadrados, tengo que multiplicar este lambda por 20, por ejemplo. ¿Eh? Si el lambda lo tenía para un metro cuadrado, bueno, para 20 y hago una proporcionalidad y ya está, listo. Lo único que tengo que hacer es modificar ese lambda. Eh, bueno, no importa. Este es una función. Fíjense que acá, ¿qué pasa con el x? El ¿Qué factorial. valor puede tomar? Sí, no, el factorial de x es esto que está acá, está representado acá. Pero fíjense lo que pasa con el x. ¿Cuántos valores puede tomar? Hablando de lo mismo de antes, ¿no? La geométrica llegábamos hasta infinito. Acá, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hay alguna...? No. Acá también es lo mismo, ¿no? Puede ser infinito. ¿Es discreto? Sí, es discreto, porque tengo uno, 2, 3, 4, 5 defectos en la chapa, 6, 7, pero puede tener infinitos defectos, infinitos puntos. ¿Ah? Bien, lo mismo, esperanza, varianza. Fíjense qué loco esto, ¿no? La esperanza es lambda, la varianza es lambda. Ah, una curiosidad de Poisson, que su varianza va con la esperanza. Mientras más grande sea el promedio, mayor será la dispersión. Es importante eso, ¿no? Es raro también de ver. Sí, bien, nada, no sé. Bueno, y ahí están las figuritas que yo ya se los voy a empezar vamos para darle un poco de jugo a esto, vamos les voy a mostrar el ejemplo que ustedes que supongo que ya deben haber trabajado con Google Collaboratory, sí, ¿no? ¿Trabajaron? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, yo acá no voy a, entonces, si no hay herramientas cargadas en el campus como para trabajar con el Collaboratory. eh, Directamente estos Jupyter Notebooks se los pueden subir a su Drive, ya los pueden descargar de ahí donde están y ejecutarlos con Collaboratory o localmente. O copiar y pegar el código en Python y usar el código Python, aquellos que ya tengan facilidad con Python Bueno, fíjense, este es el ejemplo uno que no tiene muchas cosas. ¿Hablaron algo de NumPy, NumPy? Sí. En-
en el curso anterior? Bueno, Sí, sí, bien, perfecto. ¿No? O sea, ya saben que NumPy maneja, es como la herramienta, la librería de matemáticas. numérica de Python por excelencia y se alcanzan, digamos, velocidades y rendimientos tanto como usando Fortran o C++. Son cosas que tienen rendimientos parecidos, también en cálculo en paralelo, ¿eh? Así que interesante lo de Python. A ver, les voy a recomendar un libro, a ver si lo tengo por acá. Eh, ¿A qué te referís con cálculo en paralelo? Cálculo en paralelo, digamos. Es decir, si uno tiene que hacer, por ejemplo, en placa gráfica o a ese tipo de cosas, digamos que si uno tiene que repartir el cálculo para hacerlo en paralelo, el Python Ah, tiene, está bien, está bien, está bien. no sé a cuál otro cálculo te referís vos o en cuál estás pensando. ¿En algún otro o no? No, 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 era eso. Ah, bien, bien. Bueno, les paso le hago el chivo que tampoco tan chivo. Este libro de acá que están viendo, se ve, ¿no? Se los puedo pasar al chat, ¿lo ven? Sí, sí. Un colega mío que trabaja con el desarrollo, con uno de bueno, con el presidente de Python Argentina, que es este de acá, Facundo Batista, y Manuel Carlevaro, con él trabajamos juntos. Bueno, ellos escribieron este libro que se llama Python para Ciencia y Tecnología, se lo pueden descargar, ¿eh? Tienen un montón de herramientas acá. eh, está buenísimo, está gratis, pero se puede contribuir también. Así que está recién terminado, el año pasado lo terminaron, así que de esto va evolucionando, pero está muy bueno para profundizar en herramientas de cálculo eh, para ciencia y tecnología. ¿No? Así que bien, la referencia esa es interesante para que la tengan en mente. Bueno, dijimos NumPy, Matplotlib, ¿usaron alguna vez? ¿Sí? Sí, Esto, también, esto también. voy rápido. ¿Y de SciPy? ¿O También. también, bueno. Y bueno, a mí me gusta más Plotly que PLT. Ajá, bueno, bueno. Bueno, cualquiera de las dos anda bien, digamos. Hay otros graficadores también. En general yo uso este. Y bueno, y todas las herramientas, la mayoría de las herramientas que vamos a manejar en este curso van a estar en SciPy, ¿sí? Que SciPy es del ecosistema de NumPy y de otros, y tiene otras herramientas como Scikit-learn y un montón de herramientas más que están todas metidas en ese ecosistema, este, que bueno, que se usa mucho también para procesamiento de imágenes, para inteligencia artificial, para todo, ¿no? O sea, bueno, vamos a ver eso, vamos a tener algunas cositas con Seaborn y con Panda, así que, bueno, es un poco la herramienta que vamos a usar. Pero fíjense, SciPy tiene una librería que es SciPy Stats, ¿sí? Que ahí uno puede encontrarse con, por ejemplo, esto que venimos mencionando hasta ahora, la distribución binomial, la geométrica y la Poisson. Y ustedes me dirán, ay, pero ¿para qué quiero estas cosas? Eh, ¿Por qué la querré? Fíjense que hay cosas que son un poquito, todas estas cosas que son discretas, ¿m? Tienen cálculos de estos, ¿no? Que son permutaciones, factoriales.
¿Alguna vez hicieron cálculo de factorial? Muy pequeños, yo de mi Muy, parte. muy pequeño, claro, porque grande no se pueden hacer. Justamente, grande no se puede. Estos números escalan muy rápido. O sea, si uno intenta hacer un 30 factorial, ya, listo, ya se acabó. No, no puede hacer más, digamos. Con cualquier computadora, si intenta hacer factoriales grandes, no puede. Entonces, hay formas de aproximar esos factoriales grandes con, este, con algunas cuentas. Claro, porque uno, si este es grande este de abajo también es grande y este de abajo también es grande. O sea, la división por ahí no es tan grande. Entonces puede tratar de aproximar esto con otras formas numéricas. eh, ¿Ya? Ah, perdón, perdón. cálculo de probabilidades para cosas grandes. Sí, ¿cuál era la pregunta? No, no, es que por un momento te perdí el audio, creo que era mi compu, perdón. No, que creo que es la mía, pues me tiró ahí un mensajito que la internet está media inestable, pero Sí, se por eso quedó en numérica y ahí, y desde numérica no escuchamos nada más. está. No, lo que decía era que eh, si bien las cuentas que no son ninguna locura las que uno tiene que hacer acá, porque son productos, sumas y ya está, pero claro, cuando uno se encuentra con que hay factoriales, los números pueden ser muy grandes y ya hacer la cuenta de un factorial implica que tengo que tener cuidado en cómo hacerla. Es decir, claro, yo divido un número muy grande con otro número muy grande, el cociente por ahí me da chiquito, ¿sí? Pero claro, calcular este número grande es imposible. Entonces, claro, se pueden hacer aproximaciones de estos cocientes y bueno, SciPy los tiene ya programados y todas las funciones en general las tienen programados como para poder hacer esta cuenta y poder calcular con valores de n grande, digamos. ¿M? Asimismo, hay que tener cuidado. Pero bueno, está bueno porque está fácil. Entonces, fíjense, y además uno puede, una vez que tiene el objeto binom, ¿sí? Que es el objeto que importó de la librería SciPy Stats, PMF, que será buscarlo a ver qué es PMF, ¿no? Voy acá y como saben, uno siempre tiene la ayuda de, de los manuales, ¿sí? Eh, función de masa de probabilidad, bueno, o sea, función de masa de probabilidad, nosotros le dijimos función de probabilidad puntual, función de distribución de probabilidades, hay miles de formas de llamarlo, yo tengo que estar tranquilo con mi nomenclatura y decir, bueno, estoy calculando la probabilidad de un punto, ya está, listo. Función de masa de probabilidad. Pero bueno, fíjense que en binom entran un montón, tiene un montón de funciones esa binom, ¿tá? Eh, Otra que me va a interesar, esta es la CDF, que es la función de distribución cumulative. Puede calcular con el mismo objeto las funciones, pero claro, tiene que saber que esto tiene un parámetro eh, de posición, que es X, el valor para el cual le quiero calcular la probabilidad, ¿sí? Y tiene, perdón, un parámetro, argumento posicional, y tiene dos argumentos, ¿cómo son estos argumentos? ¿Cómo se le dice? Digamos, Parámetros. sí, esos son los parámetros de la función, pero hablando en programación en Python, vieron que una función en Python, como es esta PMF, que es una función del objeto binom, ¿sí? Tiene un parámetro, tiene un argumento, quiero decir, posicional, que el primero sí o sí tiene que ser la X, que es el valor donde yo calculo el número, y otros dos argumentos son argumentos que tienen nombre propio, quise decir. Y los key
argumentos con clave, digamos, que se le dice. Yo a Los n le pongo quarks. 20. ¿Cómo? Los Claro, quarks. claro, sí, como que key arguments. Bueno, tienen nombre propio ellos. Entonces, n igual a 20, p igual a 0,3. ¿Ah? Entonces, fíjense, si yo ¿qué hice? A x le puse con el naranje, dije, bueno, entre 0 y 21, el 21 no me lo cuenta, o sea que está entre 0 y 20, ¿sí? Paso uno por defecto, le calculale la probabilidad puntual a cada uno de esos valores que está en este arreglo de NumPy, este NumPy Array. ¿Para qué? Para poder graficarlo. Entonces, con eso obtengo este grafiquito de acá, ¿sí? Ese grafiquito de acá, ¿está bien? Por cada uno de los 20 puntos, calculé la función de distribución de probabilidades, parámetro n igual 20, ¿sí? Y probabilidad, ¿cuánto dije que era? De éxito 0,3. ¿Está bien? Nada, me sirve para dibujar y para calcular la probabilidad. Hice lo mismo para la acumulada. Ven que le puse los mismos parámetros, ¿sí? Y lo que significa es que ven que comienza en cero, ¿sí? Comienza en cero. El primer saltito que pega, ¿dónde lo pega? Uy, no puedo dibujar acá. Bueno, sepan disculpar. Lo pega ahí, es el uno. ¿Y qué saltito pega? Este saltito que está acá. Este saltito lo pegó en el 1. Y así fue creciendo escalonadamente por cada uno de estos saltos, ¿sí? Por cada uno de estos saltos, hasta llegar ¿a dónde? A uno. O sea que es una función creciente, ¿sí? Pero escalonada. Fíjese, tiene una forma, ¿cómo se le llama esta forma? Escalonada, pero ¿qué Sigmoidal. forma? Claro, que tiene una forma sigmoide. Eso va a ser interesante para después, para que veamos que cada una de las distribuciones tienen una forma diferente, una forma diferente. Esta, por ejemplo, que es la geométrica, que es como un decrecimiento, no es exponencial, porque no es exponencial, pero va decreciendo siempre, ¿sí? Y eso tiene una forma que no es sigmoidea. ¿M? Bueno, la Poisson sí, también tiene una forma sigmoidea, ¿sí? Sí, fíjense que esto es medio parecido a esto, ¿no? Son parecidas. Bueno, hay relación entre una y otra. Este, pero bueno. Y les quería mostrar bueno, lo mismo para la geométrica y para la Poisson. Uno puede tanto encontrar la probabilidad, eh, la función puntual de probabilidades, ¿sí? Y la acumulada con punto PMF y punto CDF. ¿Tá? O sea que no es, Pues, pueden probar con esto, pueden jugar con esto y listo. ¿Mm? ¿Sí? mil disculpas, perdón. Sí, sí, El ejemplo que está mostrando ahí puede ser sí, ejemplo uno, Python, el que está sí, en la carpeta, sí. porque creo que me falta medio bloque de código, o medio bastante, Oh, porque estaba viendo acá y no veo dónde están las binomiales y las geométricas. a ver, ¿Ves? Sí, no, sí, lo mismo. lo voy a descargar de acá a ver qué me dice. Porque estaba usando uno nativo, bien, uno local, perdón. Y capaz que yo le cambié alguna cosita. Ahí Ah, está, sí, mirá, ahí mirá. está. No, Sí, porque el uno no es el están las continuo. distribuciones. Está bien. El uno es el continuo, perdón, acá está al revés, está al revés. El uno es el continuo y el 2, a ver, Los discretos. y el 2 debe ser el discreto, sí. A ver, si no le Ujú. erré. 2, este de acá. Ahí está, sí, está al revés. El que le estaba mostrando recién es el 2 y el uno es el continuo. Pero es lo mismo, es lo mismo. Les muestro el continuo rápidamente.
las distribuciones continuas, ¿sí? Eh, bueno, es todo prácticamente lo mismo, con la diferencia de que ahora hay una gran diferencia, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entre continuo y discreto? Los números que son entre un rango, hay números infinitos. Ajá. Y ahora pensando en la función de densidad de probabilidades, yo puedo calcular, por ejemplo, estoy interesado en el valor en 2. ¿Puedo calcular f de 2? ¿Puedo calcular f de 2? No. No. ¿Por qué no? Para A mí calcularlo sí, lo puedo, ¿no? Si el f de 2 me puede dar 38, por ejemplo. Sí, va a depender de la función que tengas el igual, ¿no? De la función Claro, de f de x. va a depender de la función que tenga f de x, pero lo que sí no voy a poder calcular con f de 2 es una probabilidad. Ah, claro, Claro. porque es un valor finito. Sí, sí. Claro, porque un punto, cuando la variable es continua, un punto no tiene probabilidad, tiene probabilidad cero. Entonces, está bien, yo voy a poder calcular un número con este f de igual a 2, pero no va a ser, ese número no va a ser una probabilidad. En cambio, con las discretas, sí, con las discretas sí. Uy, qué lejos que estaba. Con las discretas sí. Un número, un número, la evaluación en un número, en XY, es el valor de la probabilidad. La continua no, esa es la gran diferencia. Para calcular probabilidades con la función de distribución continua, lo que voy a tener que hacer es integrar esa función f de x, ¿está? De ahí, bueno, esa es la gran diferencia que tenemos entre estas cosas. Es decir, para calcular una probabilidad, que es lo que está puesto acá, voy a tener que integrar entre los dos valores que quiero calcular esa probabilidad. ¿M? Bueno, en definitiva, es parecido. Los valores tienen que ser mayores que cero de f. Si lo sumo todo, tiene que ser uno, porque alguna tiene que salir. ¿Eh? Alguna tiene que salir. Eso es lo mismo, sumar infinito que integrar entre menos infinito e infinito, etcétera, etcétera. ¿Está? Y bueno. Fíjense, entonces, ahora la definición de acumulada cambia un poquito. ¿Por qué? Porque acumulo hasta x, pero esa acumulación es desde menos infinito hasta el valor x, que es el área en naranja acá. Fíjense, acá hay un ejemplo de la función acumulada evaluada en 8, integrado hasta 8. Y acá hasta el 8 ahí. ¿No? ¿Tá? Estoy integrando hasta ahí. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, cálculo de esperanza igual que lo anterior, nada más que integrando en lugar de sumando. Cálculo de varianza, lo mismo. Es la misma idea atrás. ¿Sí? La misma idea atrás. Es así. Acá, bueno, uno puede expresar. Fíjense que esto, calculo el cuadrado, etcétera. Hago una cuentita acá. Y puedo hacer esto de acá. Puedo hacer esto. Si uno juega con esto, puede hacer esto. Esto fíjense que esto es lo mismo que la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo elevado al cuadrado. ¿Está? Eso de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué la esperanza de x al cuadrado? Y porque esto es x al cuadrado por f de x. Y la esperanza de x es x por f de x. Ah, puedo reemplazar acá en lugar de x al cuadrado. Esa es la esperanza de x al cuadrado. Bueno, nada. Otra forma de escribir la varianza es esta que está acá, la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza cuadrada de x, que es lo que está acá. Bueno, hay un montón de estas cosas que por ahí no vale la pena verlas, pero les muestro más o menos algunas distribuciones. Una muy conocida, la distribución uniforme, que también existe para discreta, y también hay distribución uniforme discreta, pero bueno, uniforme continuo es esta.
que lo que tiene es, toma un valor continuo entre los dos parámetros que tiene, que son A y B. A es el inicio del intervalo, B el final del intervalo en que toma ese valor continuo. Para el resto de los valores, de menos infinito a más infinito, vale cero. ¿Ah? O sea, es como un cajoncito, la distribución uniforme, que es esto que está acá, este cajoncito, ¿eh? O sea, vale algo, si vale algo entre A y B, A y B, ¿sí? Algo entre A y B, ese algo que es uno sobre B menos A. Bueno, un poco se entiende por qué es uno sobre B menos A, y porque la longitud de este intervalo es B menos A, y esto tiene como probabilidad uno dividido la longitud del intervalo en el que esté actuando. Medio sencillo el razonamiento, pero es muy interesante esta distribución porque me permite hacer otras cuentas. Es esto, que la acumulada sea esto. Fíjense qué pinta tiene la acumulada. La acumulada es, eh, Es voy con discontinuo. cero. ¿Cómo? No sería discontinuo, ¿no? No. No, es continua. Ah, Voy con cero, después es como una recta dependiente uno sobre b menos a, ¿eh? Y termino en uno. ¿Ah? Esta es la acumulada. Acá es como, es creciente, empieza en A y termina en B. Bueno, eso, si A es cero y B es uno, es una pendiente, pendiente uno, ¿sí? O sea que eso me va a servir para hacer un montón de cosas para generar números aleatorios. Bueno, podemos hablar un poco de eso en algún momento si quieren, si alguien está interesado o interesada. Pero bueno, nada, una pavada. La distribución uniforme, que de vuelta, se pueden hacer cosas como esta. Estudiar la esperanza, estudiar la varianza, etcétera. ¿Mm? Bueno, esta se la dejo a ustedes. La amiga distribución normal, que es como lo que nosotros vamos a exprimir de acá en adelante las propiedades de esta distribución, porque justamente es una de las distribuciones que aparece más seguido en la vida real y es la herramienta que uno tiene a mano para empezar a trabajar cosas, y algunas cosas que cumplen la distribución normal y algunas cosas que se cumplen y terminan siendo, eh, digamos, terminan siendo distribuciones normales. El resultado principal que nosotros vamos a tratar de utilizar o que vamos a utilizar es el teorema central del límite, que es uno de los teoremas más importantes de estadística, que justamente me permite hacer cuentas, ¿sí? A partir de ese resultado, hacer cuentas de probabilidades para muestras aleatorias. ¿M? Bueno, así que esto es bastante importante. Yo no me voy a centrar en cómo se encontró esto ni nada por el estilo, ni la propuesta de esto, pero bueno, son cosas que están muy lindas de ver. La forma, la pinta que tiene esto es esta, ¿sí? Acá hay algo mal, esto está mal, ¿no? Esta es la f de x, no, no es una probabilidad, es una continua, esto no puede ser una probabilidad. Esto está mal, hay que corregirlo. F de x. Fíjese cuántos parámetros tiene esta. ¿Cuántos parámetros tiene? Tiene dos. Dos Dos parámetros parámetros. y Dos una mu. parámetros, claro, que coinciden. Valor medio, mu, y varianza, sigma cuadrado. O variado. ¿Está? Esos dos parámetros, en general, uno le pone, se pone normal, media mu, varianza, sigma cuadrado. ¿Sí? Así se simboliza. Y uno puede calcular la acumulada con esto. ¿La puede calcular? Y no, no se puede porque esta función no tiene primitiva, ¿sí? No tiene primitiva, entonces hay que hacer la cuenta numérica. Bueno, por suerte existen cosas como esta
existen código que ya tiene la cuenta hecha para calcular esas integrales y puedo calcular probabilidades fácilmente. eh, bueno. Fíjense, interesante ver qué pasa cuando cambio los parámetros. La varianza obviamente hace más anchas esas campanas, la esperanza me la mueve en los ejes, etcétera. Eh, la acumulada, fíjense qué pinta tiene. Esta, parecida a la Poisson, parecida a la binomial, su acumulada sigmoidea, es sigmoidea, ¿está bien? Eso ténganlo en mente porque después vamos a hacer uso de estas cosas, de la pinta que tienen los datos cuando las distribuciones son normales. ¿Eh? Em, y bueno, esto de estandarizar, ¿sí? De estandarizar o de normal estándar, se hacía mucho antes y era de mucho uso porque justamente eh, como no existía el cálculo numérico con código, uno tenía que hacerlo con tablas y antes normalizaba y bueno, algunas cosas se pueden seguir haciendo estandarizando variables y trabajando, eh, bueno, estandarizando cosas se pueden seguir haciendo. Lo que se hace cuando se estandariza es restar por la media, dividir por la desviación estándar y no mucho más. ¿Tá? Bueno, algo interesante es que eh, la distribución acumulada, interesante, ¿no? La distribución acumulada, obviamente esta cuenta de acá es interesante, ¿no? Es decir, bueno, si a la inecuación que está dentro de los paréntesis, ¿sí? Yo opero de manera similar dentro de esa inecuación, por ejemplo, fíjense que acá x menor o igual que x, le resté la media a ambos lados de esa desigualdad. Y luego lo dividí por sigma. Sigma es un número positivo, divide, no cambia el sentido de la desigualdad. ¿Tá? Es decir, operé de la misma forma en ambos lados de la desigualdad, por lo tanto se sigue manteniendo la igualdad. ¿Qué quiere decir? Que las probabilidades con los números sin estandarizar tienen que darme lo mismo que las probabilidades con los números estandarizados. ¿No? Bueno, esa cuenta vamos a hacer uso de eso para calcular algunas cosas más adelante. Bueno, y esto, si alguna vez lo vieron, si alguna vez vieron esto, significa que tienen mi edad o que no tenía computador el lugar donde aprendieron a hacer cuenta con esto. Están las famosas tablas numéricas que se usaban estandarizadas. Esto ya no sirve para nada. Y bueno, voy a ir acá al ejemplo, como dije. Ejemplo al ejemplo, bueno, dos. Yo lo tengo como dos, pero es uno para ustedes. Donde, fíjense, llamo a norm, uniform, chi cuadrado. Bueno, son distribuciones continuas eh, que de vuelta las puedo llamar. Fíjense que la otra se llamaba PMF, porque Mass Function, ¿sí? Porque eran discretas. Esta se llama directamente DF, PDF, Density Function, y la CDF, Cumulative Distribution Function. O sea que lo mismo, llaman al objeto que tiene las funciones y las funciones se llaman de la misma manera. ¿Tá? Lo que, fíjense, los, esta, la uniforme, eh, le voy a poner, voy a buscar acá este de acá, lo quería poner, fíjense, ¿dónde está? Lock scale, ¿sí? Eh, usando los parámetros lock y scale, obtiene una distribución entre más log más scale. O sea que log es A
y log max scale es B. O sea, tiene que tener cuidado con eso, porque si a le pone 1 y a B le pone 5, ¿sí? Entonces scale tiene que ser 4, porque es 1 más scale. ¿Está? Bueno, nada, hay que revisar la ayuda de Python, que es muy buena, y de SciPy, que es buenísima, porque tiene ejemplos, tiene un montón de cosas acá. No sé si esto están acostumbrados a verlo o vayan a la bibliografía y a los tutoriales de SciPy y de NumPy, porque son excelentes todos y uno tiene formas de cómo usarlo y directamente copia código acá, pega y sale todo andando como todo código Python. ¿Tá? Bueno, yo voy a dejar acá, ¿sí? La normal estándar y la chi cuadrado, fíjense, la chi cuadrado eh, es una distribución un poco más complicada que nosotros vamos a usar. eh, ¿Por qué la vamos a usar? Y porque eh, la- cuando le aplico una función cuadrática a x, si x tiene distribución normal, la distribución de x cuadrado, adivinen, es chi cuadrado o ji cuadrado. ¿Eh? O sea que lo que les decía, las funciones de variables aleatorias complican la cosa y lo que antes tenía distribución normal, cuando lo elevé al cuadrado, tiene distribución ji cuadrado. Por suerte hay gente que se ocupó de estas cosas y hizo las cuentas. ¿Eh? Si no, nosotros estaríamos todavía empezando. Entonces, por eso es importante la ji cuadrado. Por eso es importante la T de Student, que es otra de las distribuciones que vamos a utilizar muchísimo. También nace de cociente de normal con raíz cuadrada de ji cuadrado. O sea, también viene de ahí. Ya vamos a ver por qué aparecen esas funciones de variables aleatorias que necesariamente necesito operar o necesito usar resultados que otros hicieron o que otros obtuvieron para poder calcular probabilidades, si no, no podría ni calcular probabilidades. Bueno, fíjense que la T de Student en los ejemplos también está cómo usarlo, y bueno, mm, después vamos a charlar un poquito más sobre esto. Me queda hablar de cuantiles, que lo vamos a dejar para la clase que viene, para no hacerlo tan largo a esta. Clase que viene entonces, cuantiles, terminamos con cuantiles y vamos con estadística descriptiva. ¿Eh? ¿Parece bien? ¿Consultas? ¿Algunas Eh, palabras? Profe, yo entré tarde a la clase. ¿La, Sí. la evaluación, cómo va a ser? ¿Eso lo hablaron o todavía no? Sí, algo comentamos.